Bueno, ¿alguno quiere preguntar algo primero? ¿O quieren que empiecemos? Si alguien anotó algo, alguna duda que tenga de cualquier tema. Bueno, empiezo entonces con introducción a la farmacología. Bueno, de este tema lo más importante es que sepan obviamente el concepto, que es que se la define como la rama de las ciencias biomédicas que estudian el origen y química de las drogas de utilidad medicinal, sus acciones farmacológicas, mecanismo de acción a nivel molecular o celular, la forma en cómo pasan a través del organismo, los efectos adversos y obviamente sus aplicaciones terapéuticas. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de farmacología? Justamente para no realizar un tratamiento incorrecto al paciente. Realizar una terapéutica racional, conociendo tanto la fisiopatología del paciente como la gran variedad de fármacos que nosotros podemos llegar a indicarle o administrarle a nuestro paciente. Droga o fármaco, acuérdense que tenemos autocoides o xenobióticos, autocoides producidas por el propio organismo y xenobióticas son extrañas al organismo que administrados son capaces de producir efectos biológicos. Medicamentos, se le atribuye el nombre a toda la presentación farmacéutica, todo lo que el paciente puede adquirir para realizar su tratamiento o lo que nosotros le podemos llegar a aplicar, ya sea una inyección intramuscular o también presentaciones intravenosas. Tenemos farmacología molecular, que estudia la acción de los fármacos a nivel molecular, y la celular estudia los mecanismos que actúan dentro de las células, que son la unidad básica de la vida. Analizan cómo interactúan con las estructuras celulares y cómo esas interacciones pueden afectar el funcionamiento celular produciendo distintos efectos. En cuanto a farmacocinética, es todo el proceso que conlleva el fármaco una vez dentro del organismo del paciente. Absorción desde el sitio donde se administra, cómo se distribuye por todo el organismo, cómo llega a metabolizarse para poder eliminarse y las vías de excreción o eliminación. También es importante que sepan que repasen los conceptos de volumen aparente, de clearance, vida media plasmática y biodisponibilidad. En cuanto a farmacodinamia, estudia el mecanismo de acción de las drogas y los efectos que esto desarrollan. Acuérdense siempre la unión de fármaco-receptor, que un fármaco, hay algunos que pueden unirse a dos receptores y a veces solamente a uno. Ese receptor es específico para cada droga y por eso también, obviamente que para que se pueda unir, ese fármaco debe tener afinidad para poder unirse al receptor. También hay otros mecanismos que son no mediados por receptor, como la inhibición enzimática. Y la farmacología clínica realiza todos los estudios antes de lanzar un nuevo medicamento al mercado. Y una vez que lo lanza, obviamente, va a dar todas las informaciones pertinentes y los recaudos que hay que tener en cuenta. También, obvio, la dosis, qué tipo de paciente y para qué patologías. Y todo lo que conlleva de información saber en realidad de un nuevo fármaco. La farmacogenética se ocupa de estudiar los factores genéticos que hacen que las respuestas de un mismo fármaco para una misma enfermedad y en la misma dosis sea diferente entre un paciente y el otro. Básicamente estudia a ver qué alteración genética tiene de por qué un paciente responde de una manera y por qué otro paciente responde de otra. Luego tenemos idiosincrasia, que es intolerancia a las drogas. Toxicología, recuerden que todo fármaco, por más que sea seguro a nivel de que
genera pocas reacciones adversas, si el paciente se pasa de la dosis o nosotros nos pasamos de la dosis, vamos a terminar intoxicando al paciente. Efectos adversos o colaterales indeseables son acciones farmacológicas propias de las drogas en uso, son no deseadas terapéuticamente, pero inertes a su droga. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque a veces con una simple modificación en la dosis ya podemos generarle los efectos adversos al paciente que conlleva cada droga. Y la terapéutica se ocupa de todas las formas de tratamiento de las distintas enfermedades, en especial la farmacoterapéutica, se basa especialmente en la aplicación de drogas en distintas enfermedades, su posología dependiendo de su forma clínica, el desarrollo de esquemas terapéuticos, relación del uso de las drogas en ambientes hospitalarios o comunitarios, y todo lo relacionado a la respuesta biológica de los pacientes de la droga utilizada. De la parte de introducción, ¿hay algo que quieran preguntar, chicos? La idea de esta clase es que ustedes se saquen todas las dudas que tengan para el parcial. Hola, ¿alguien me puede responder? Chicos, respondan pues. ¿Qué tema es lo que más les cuesta? ¿Que quieran que repasemos mejor? ¿O si sigo nomás con otros temas? Uy, disculpen mi perra. Ahí estoy leyendo el chat, chicos. A ver. Ahí les explico lo de las curvas. Ahí ya leo bien tu mensaje, sorry. Bueno, lo de la curva, ustedes tienen la curva de distribución normal y la curva dosis-respuesta. La curva de distribución normal
representa cómo varían los efectos de un fármaco en una población. La mayoría suele responder de la misma manera. Es justamente lo que les hablaba recién de la genética, que hay pacientes que responden de diferentes formas. Primero se ubican en la curva, hace referencia a los pacientes que son hipersensibles. ¿Qué significa esto? Que a la misma dosis que se le da a los demás pacientes, le termina generando un cuadro de alergia. Ese paciente es alérgico a ese medicamento. Luego, en el medio, se representan los pacientes que sí le hace efecto, o sea, básicamente que está bien, que se da el resultado que se espera, que se está buscando, que sea aliviarle el dolor o la inflamación a tal dosis. Y a lo último se coloca a los pacientes donde directamente no le hace efecto, que son resistentes a ese fármaco. ¿Se entendió eso o quieren que les vuelva a explicar? Bueno, vamos con la otra curva. La otra curva es la curva dosis-respuesta, que muestra cómo cambia el efecto del fármaco al aumentar la dosis. Hay un fármaco, por ejemplo, el ibuprofeno, que no sé si, creo que no dieron todavía AINES, que es un analgésico, un antiinflamatorio y antipirético. Ustedes necesitan una dosis de 600 miligramos para que sea antiinflamatorio. A 400 miligramos solamente es analgésico y a 600 ya es antiinflamatorio. Entonces, ¿qué hace referencia a esta curva dosis-respuesta? Va a mostrar cómo al principio, si nosotros aumentamos la dosis, aumenta el efecto. Pero esto es saturable. ¿Qué significa? Que llega un punto que por más que nosotros le demos más dosis, más de la dosis recomendada por día, vamos a terminar intoxicando al paciente. Llega un punto que ese fármaco no puede generar más efecto, que ya llegó como a su tope máximo, y si el paciente sigue tomando, lo único que va a lograr es intoxicarse más que aumentar el efecto de la pastilla, por así decirlo. El eje horizontal, que está representado por la X, le va a demostrar la dosis. Y el eje vertical, que está representado por la Y, muestra el porcentaje de personas que tienen el efecto. Pero básicamente lo que más importa acá es que muestra cómo cambia el efecto del fármaco al aumentar la dosis. ¿Está bien las curvas o necesitan otra explicación? Dale, súper. Bueno, después leo tu mensaje, Sol. Bueno, lo de absorción, vamos primero por parte. Los factores que dependen del paciente, ¿cuáles van a ser? El peso del paciente, la edad,
si tiene alguna enfermedad de base o no, si está polimedicado, y también básicamente se hace caso al medicamento, a las indicaciones que nosotros le damos. Y los factores que dependen del fármaco es toda la influencia del pH, las vías de administración y a ver qué más. La forma farmacéutica también y la superficie de absorción. Cuanto mayor es la superficie, mayor va a ser la absorción. En cuanto a los pacientes, hay pacientes que tienen una enfermedad de base que hace que nosotros tengamos que reducirle la dosis o darle como con otro fármaco, complementarle con otro fármaco para que no le haga tanto daño. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna alteración gastrointestinal y le tenemos que dar un AINES, hay algunos que producen mayor riesgo gastrointestinal. Entonces, lo que se hace es darle ese AINES, pero a su vez darle un inhibidor de la bomba de protones, que es un protector gástrico. Seguramente habrán escuchado hablar del omeprazol. Se le indica al paciente que tome el omeprazol antes de tomar el AINES para que justamente no le produzca ese daño a nivel gastrointestinal como para que lo proteja. También tenemos que tener en cuenta si justamente estas enfermedades están polimedicados por las interacciones farmacológicas que se pueden producir. Hay algunos fármacos que directamente no se pueden dar a la vez y, por ejemplo, un paciente toma aspirina y tiene que tomar ibuprofeno porque no puede tomar otro analgésico, nosotros debemos indicarle al paciente que tome el ibuprofeno 8 horas antes de tomar la aspirina, o si se levanta a la mañana, toma la aspirina, que tome que espere media hora y ahí recién que tome el ibuprofeno. En cuanto a las vías de administración, esto también tiene mucho que ver porque si es por vía oral, todo lo que sea los jugos, o sea, la mucosa gástrica, los jugos intestinales, alteran a todo lo que sea el metabolismo de los fármacos. Por eso se dice que por vía intravenosa se puede absorber el 100% de los fármacos. Eso también hay que tener en cuenta. Las presentaciones, si son soluciones acuosas o olosas, si son oleosas y acuosas, es por vía intramuscular, y si son soluciones irritantes e hipertónicas, van por vía intravenosa. A ver, ¿qué más? Bueno, la proteína que transporta son los tejidos, y la hemoglobina. Y si no está, se genera hipoxia. O sea, no hay oxígeno y falla multiorgánica. Puede producir anemias bastante graves y obviamente no es un paciente sano y no se le va a tratar de la misma manera. ¿Qué más le dijeron de eso? Si me quieren pasar a ver si tienen algún apunto, alguna clase de eso, así entiendo como para dónde va. Si la hemoglobina es baja, bueno, ahí está lo de anemia, hay hipoxia y el metabolismo hepático va a ser mucho más lento, entonces los fármacos se van a eliminar más lento y es como los pacientes con enfermedad renal, lo que se hace es o disminuir la dosis o espaciarle la dosis, en vez de que un fármaco que normalmente se toma cada 8 horas a este tipo de pacientes, indicarle que tomen cada 12 o cada 24 horas, dependiendo de la gravedad, obviamente. ¿Por qué esto? Porque si nos acumula fármaco, no se elimina y terminamos intoxicando al paciente.
En los anestésicos, por ejemplo, generales lo que puede ocurrir es que haya, como son depresores del sistema nervioso central, que esa depresión aumente mucho más y le puede llegar hasta provocar arritmias incluso al paciente. Ah, ahí leí recién tu mensaje, Sol. Bueno, sí, yo creo que es igual más eso nomás que te termina provocando como esa anemia y termina alterando la función hepática. Así que, un segundo, voy al baño. Si se acuerdan de algo más, alguna otra pregunta, me escriben por chat. Me dicen, chicos, qué temas quieren que sigan, que les explique. Le damos repaso de alguno más. Entra generalidades, farmacocinética, farmacodinamia, uso racional, uso racional. ¿Qué más entra? Generalidades antibióticas, ¿o no? Pongan en el chat por lo menos, chicos, por favor. Es para ustedes esta clase. No sé si entra receta, no sé si quieren que les explique receta. Hasta generalidades, bueno. Vamos con un repaso general de farmacocinética y vamos con generalidades antimicrobianas, si les parece bien. Yo ahora no estoy en el Meet, así que cualquier cosa me hablan. Bueno, esperen que ahí leí unos mensajes. ¿Se acuerdan que hay un apunte que yo les mandé que dice los conceptos a tener en cuenta? Bueno, ahí tienen. Biodisponibilidad, que es la cantidad de un fármaco expresado como porcentaje que llega a la circulación sistémica. Justamente por todos esos mecanismos de absorción, distribución y metabolismo que pasa el fármaco, más que nada de absorción,
es que no llega completamente todo el fármaco a la circulación sistémica en general. Bueno, a ver, ¿qué más? La vida media de eliminación es el tiempo que se requiere para que se elimine el 50% del fármaco administrado en el cuerpo, y de esa manera se puede establecer la dosis. O sea, si nosotros llegamos a la conclusión de que, pónganle, en 4 horas se elimina el 50% de ese fármaco, bueno, sabemos que vamos a necesitar 8 horas en total para que se elimine todo el fármaco. A ver, reacciones adversas. Acuérdense que tienen las leves, moderadas y graves. Y luego tipo A aumentada, que tiene más que ver con acciones del fármaco en sí. Las tipo B extraña, que tienen que ver con el paciente. Tipo C, carcinogénesis crónica, que son por una exposición a largo plazo del fármaco. Y las tipo D, teratogénesis retardada, que aparecen tiempo después de que se usó ese fármaco. Ay, había algo que le estaba por decir recién y me olvidé. Y ya. ¿Algún concepto que no entienda, que quiera que les explique otra vez? Porque estaba por decir algo y no me acuerdo qué era lo otro. Ah, acuérdense siempre qué características tiene que tener un fármaco para que pueda atravesar la membrana. Tiene que ser liposoluble, no ionizado y no tiene que estar unido a proteína. O sea, en realidad, liposoluble y no ionizado para atravesar la membrana y poder llegar al sitio de acción. Y la parte que está libre, que no está unida a proteína, es la que va a estar activa y producir el efecto farmacológico. Después, a ver, ¿qué más? Bueno, acuérdense siempre que el riñón es el principal órgano excretor. Eso también es muy importante. No sé qué le pasó a mi internet. Ahí está. Vida media plasmática relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática. Sí, Sol, decime. Ay, creo que estuve contestando igual lo que me fuiste pusiendo por WhatsApp. El clearance es el volumen de plasma que se limpia completamente de ese fármaco por unidad de tiempo. Después, o sea, como que igual que la vida media plasmática mide qué tan rápido el organismo elimina ese fármaco. Acuérdense siempre, para uso racional, tiene que conocer la fisiopatología del paciente y los fármacos que nosotros podemos utilizar, sus mecanismos de acción, sus dosis, sus efectos adversos, las interacciones que pueden producir.
A ver, vamos con antimicrobianos. Receta. ¿Ustedes rinden receta ahora o no? Para explicarles otra vez. O si está bien ese tema, no sé, díganme. Chicos, la idea de esta clase es que ustedes se vayan sacando sus dudas y que volvamos a repasar lo que no se entendió. Por favor, si pueden también hablar. Porque si no, como que no tiene mucho chiste. Bueno, voy con generalidades antibióticas y si no me dicen nada, es el último tema que repasamos. Bueno, ¿qué es importante de antimicrobianos? Saber, obviamente, qué es, que es cualquier compuesto químico utilizado para destruir o inhibir el crecimiento de un microorganismo que pueden ser de origen natural, semisintéticos o sintéticos. Puede decirse que una bacteria es sensible a un antibiótico cuando éste es capaz de destruirla o de inhibir su desarrollo y por lo tanto cabe esperar la curación de la infección al utilizar dicho antibiótico. Generalidades y definiciones a tener en cuenta: antiinfeccioso, quimioterápico y agente antimicrobiano. Antiinfeccioso, cualquier medicamento eficaz en el tratamiento de los procesos infecciosos. Quimioterápicos, compuestos obtenidos por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. Y agente antimicrobiano, sustancia producida por microorganismos o sintetizada químicamente que en sus concentraciones bajas es capaz de inhibir e incluso destruir a los microorganismos sin producir efectos tóxicos al paciente. Acuérdense siempre que igual que más que nada los antibióticos, no es que solamente, Canti, basta, no es que solamente matan a las bacterias malas, sino que también matan las bacterias buenas del paciente y terminan debilitándolo. ¿Cómo se van a clasificar? Según estructura química, espectroactividad, espectro antimicrobiano y mecanismo de acción. Por su estructura química pueden ser beta-lactámicos, que son la primera línea en ontología, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos, glucopéptidos y macrólidos. Según el espectro, puede ser de amplio espectro, que pueden actuar sobre varias bacterias, hongos o protozoos, interfieren en el crecimiento de más de uno de ellos o de numerosas especies bacterianas. Espectro intermedio, actúan frente a un número más limitado de especies, incluye la mayoría de los antimicrobianos. Espectro reducido, solo son eficaces frente a un número limitado de especies. Y por su efecto antimicrobiano tenemos bactericidas, capaces de destruir el microorganismo, bacteriostáticos, capaces solo de inhibir transitoriamente el desarrollo microbiano, y bacteriolíticos, provocan la muerte por lisis bacteriana. Según su mecanismo de acción, puede ser por inhibición de la síntesis de la pared celular, por alteraciones de la función de la membrana celular, inhibición de síntesis proteica o inhibición de síntesis o función de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las bases que nosotros tenemos que tener en cuenta para utilizar un antibiótico? Tener en cuenta, obviamente, el microorganismo, las defensas del paciente, si es necesario o no, qué antibiótico y en qué dosis le podemos indicar, o cualquier antimicrobiano, ya sea un antiviral o un antifúngico, y obviamente el fármaco en sí. Ese es el triángulo de Davis. Agente antimicrobiano, microorganismo y huésped. Luego tenemos la resistencia a los antimicrobianos. Básicamente la bacteria no responde, o sea, no, ese antibiótico que nosotros prescribimos no le hace efecto, ya sea por una resistencia adquirida o porque el antibiótico que le indicamos
no es el correcto para esa bacteria. ¿Qué más? Bueno, los utilizados en ontología, primera línea, tenemos beta-lactámicos, luego tenemos alternativos, macrólidos, metronidazol, clindamicina, tetraciclinas, y ocasionales, que la verdad las indicaciones en ontología de estos son muy raros, pero tenemos aminoglucósidos o fluoroquinolonas. Tenemos que tener en cuenta la duración del tratamiento. Si es de uso prolongado, aumenta el riesgo de superinfecciones, por eso hay que evitarse si no es estrictamente necesario, porque aumenta el riesgo de superinfecciones justamente porque le disminuye las defensas al paciente y muchas veces se termina desencadenando una infección fúngica. Luego tenemos infecciones agudas que requieren un tratamiento lo más breve posible, pero sin dejar de ser eficaz y adecuado. Y por último, infecciones crónicas, por ejemplo, un cuadro de periodontitis crónica o agresiva, que puede extenderse 7, 14 o hasta 21 días según el caso y el antibiótico utilizado. Por último, tenemos profilaxis, que es el empleo de antibióticos en la etapa preoperatoria, con la finalidad de tener un nivel importante de fármaco en los tejidos durante la intervención, como así mantener ese dicho nivel de antibiótico por un tiempo después, un periodo postoperatorio. Justamente se busca que no se desencadene una infección. Si ya está instalada una infección, no se realiza profilaxis porque no va a tener ningún tipo de sentido. Esto se hace en pacientes que son considerados pacientes de riesgo y en intervenciones que conlleven sangrado. Se realiza con amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes de la intervención por vía oral, o si es por vía intravenosa, media hora antes. Y si el paciente es alérgico a las penicilinas, se opta por clindamicina 600 miligramos o acitromicina 500 miligramos 1 hora antes, o en el caso que sea vía intravenosa, media hora antes. Hasta acá, chicos, algo que quieran preguntar, consultar. Por favor, les pido que me avisen si van a seguir con las clases, los chicos que se les vencía esta semana, porque yo necesito también organizarme. Yo el lunes ya empiezo mi residencia y mis horarios van a cambiar, por eso más que nada, y porque necesito saber cuántos son los chicos que siguen. Si me pueden mandar un mensajito por privado o en el grupo, no hay problema. ¿Tienen alguna otra duda más que quieran que les explique? O si no, hasta que dejamos la clase, porque la verdad que estoy hablando sola y nadie me responde ni me pregunta nada, y la idea es justamente que ustedes saquen sus dudas y puedan llegar bien al parcial. ¿Qué tal los talleres? ¿Cómo vienen con eso? ¿Les ayuda las clases para sus talleres? Si me pueden responder en el chat por lo menos. Bueno, gracias Sol por contestarme siempre. ¿Los demás chicos les ayuda las clases o no? Para los talleres al menos que tuvieron ahora. Bueno, gracias por contestarme.
por ahí no tengan miedo de decirme si no me entienden algo. Yo por ahí me voy muy por lo clínico, no me doy cuenta, o sea, no les hago a propósito, pero es porque estoy muy acostumbrada nomás. Pero pregúntenme las veces que necesiten, como ya les dije anteriormente. No tengan miedo, por ahí usted piensa que es lo más boludo del mundo, pero fármaco no es fácil. A mí también me costó un montón y hasta el día de hoy sigo estudiando y sigo aprendiendo, porque obviamente como todo se va actualizando, hay un montón de cosas que van cambiando, así que si yo por ahí también les digo algo erróneo que en la clase le dicen de otra manera, no tengan miedo de corregirme, porque como ya les digo, constantemente todo se va actualizando y cambiando, así que no tengan problema en el caso de que yo les doy una información y no es así. Le dieron otra en la facu, usted me dice, yo lo corroboro y les vuelvo a explicar de la manera que es. Así que tengan lindo fin de, chicos, vayan a tomarse una guirrita, que está linda la tarde. Nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde, los que van a seguir. Y sí, para la clase de la semana que viene ya deberían abonar el mes nuevo. Si alguien necesita que le espere, me avisa, no hay problema. Las clases las dejo grabadas hasta el miércoles de la semana que viene y después sí ya las voy a eliminar porque necesito subir las clases nuevas. Así que nos vemos, chicos. Chau, chau. Buen fin de. Cualquier cosita me escriben.